ocasión, Pedro no tenía un conocimiento acerca de la santidad de Cristo. Si usted busca en su Biblia el libro de Lucas capítulo 5, va a ver cómo en esa parte el apóstol, en aquella pesca milagrosa, pudo ser confrontado con la santidad de Cristo. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué llevó al apóstol Pedro a entender que era un pecador? Un correcto entendimiento acerca de quién es Cristo. Lo hemos dicho, el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, que intrínsecamente nos va a llevar a entender que somos pecadores, porque el mensaje del Evangelio también es un mensaje acerca del pecado. ¿Qué es lo que dijo Pedro? ¿Cómo se reconoció? Como un pecador, como un pecador. Si nos ponemos atención en esta escena, nos damos cuenta que mientras Jesús predicaba, ellos estaban remendando las redes. Yo no creo que cuando remenda las redes ha pescado algo. Recuerden qué es lo que había dicho él: he estado toda la noche pescando. Entonces, si lo vemos, cuando él dice: en tu nombre voy a ir, él no lo dice en el nombre de Jesús voy a hacer esta cosa. Él está diciéndolo de una manera irónica, como diciendo: Jesús, ciertamente tú eres un buen maestro. Yo soy un pescador de profesión. ¿Cómo un maestro de teología me va a enseñar a ser un buen pescador a mí? Yo he estado toda la noche haciendo esto. ¿Entienden el contexto? Por eso el contexto es ese. Entonces por eso le dice: ya, pero en tu nombre voy a ir. Van en esta barca, echan la red, y es tanta la multitud de peces que la barca empieza ahí, ¿cierto? Y le piden ayuda a la otra, porque eran muchos. Y Pedro, al ver esto que dice, cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, porque soy un pecador. Porque yo creía que tú eras un buen teólogo, pero no sabía que también él era el mejor pescador. Él es el mejor maestro. Él es el mejor en todo, porque es Dios. Entonces, cuando nos encontramos ante la santidad de Dios, nos reconocemos como pecadores, porque Él es mejor. Él es lo más grande. Por eso en teología se utiliza esta palabra: Dios es trascendente. Es decir, Él es tan único, es tan grande, que nunca yo me puedo comparar con Él. Entonces, si una persona dice: no, es que yo soy una persona buena, cuando nos comparamos con Jesús, nos damos cuenta que no somos nada. Por eso, un mensaje del Evangelio es un mensaje acerca de quién es Dios, y un mensaje también acerca del pecado. Si las personas que les oyen cuando anuncian el Evangelio, les oyen un correcto entendimiento de quién es Dios, van a reconocer que son pecadores. ¿Y que necesitan a quién? A Dios. En el relato de Isaías, ¿qué pasa? En el relato de Isaías, no solo él se siente morir, sino que después el Señor manda a un serafín que tome con unas tenazas un carbón encendido del altar y lo coloque ¿dónde? En sus labios. Porque él dijo que ¿qué tenía inmundo?
los labios. Si entendemos el contexto, están en el templo, afuera del templo está el altar, y el altar no era otro que el altar del sacrificio, el altar de la expiación, el altar donde sufría el animal que Dios había señalado para el perdón. Entonces, con esto nosotros comprendemos que Dios no disfruta haciéndonos sentir pecadores. Él, con su amor y misericordia, con esta salvación que solo por gracia le da y lo capacita para que sea ahora un hijo de Él. Porque ahora le ha dicho al Señor una vez que Isaías le puso el carbón, ahora ha sido quitada tu culpa y limpia tu pecado. Y la Trinidad que dice, y ahora, ¿quién irá por nosotros? Y que dijo ahora el que estaba capacitado y perdonado, dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahora que te conozco, Señor, envíame a predicar el Evangelio. Ahora que he sido perdonado, envíame a predicar esto. Pero para eso debemos tener un conocimiento firme de quién es Dios. Así es, Señor. Amén. Vamos a la siguiente, por favor. Si nosotros entendemos con claridad esto, vamos a entender el tercer pilar del Evangelio. Y el tercer pilar del Evangelio es un mensaje acerca de Cristo, su vida, expiación y resurrección. Es decir, si una persona conoce quién es Dios, va a conocer la realidad de su pecado. Pero, ¿qué es lo que produce la ley? ¿La ley salva a las personas? En el Antiguo Testamento, ¿las personas eran salvas por la ley? ¿Cómo eran salvas las personas del Antiguo Testamento? ¿A través de? A través de los sacrificios. Es decir, ellos eran salvos porque le cortaban la cabeza a un animal. ¿Por eso eran salvos? Por la sangre. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Creían? Creían. Pero mire, debo señalar una cosa. El Evangelio no es algo que esté solamente en el Nuevo Testamento. El Evangelio ha estado desde Génesis 3:15. Desde Adán y Eva, cuando dijo que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer iban a estar luchando entre sí. Pero vamos a Génesis 3:15, por favor, para no parafrasear esto, porque es importante que entendamos que en el Antiguo Testamento está el Evangelio. No creamos, como algunos pretenden, decir que la gente fue salva por las obras o por la ley. No, ellos siempre han sido salvos por gracia. Génesis 3:15, en lo que es conocido como el proto-evangelio o la primera mención del evangelio, dice así, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, cuando uno lee la Biblia lo lee rápido, pero no entiende que aquí está la promesa del Evangelio. Iba a haber una enemistad entre la descendencia de los hijos de Dios y la descendencia de ¿quién? De la serpiente. Es decir, los hijos de Dios y los hijos del diablo son dos descendencias totalmente diferentes. Iban a estar enemistadas. Y a la descendencia de la mujer, ¿qué le iba a hacer la serpiente? Le iba a herir el calcañar, el talón. ¿Pero qué iba a hacer la descendencia de la mujer? Le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. ¿Quién le aplastó la cabeza a la serpiente? Cristo. Es decir, el nacimiento de una mujer, ¿quién vendría? De una mujer, ¿quién nacería? Es Cristo. Ellos debían creer en aquel que iba a venir. Por eso se acuerdan cuando leemos acerca de Noé y que dice, este nos va a liberar de nuestro trabajo, porque ellos siempre, la descendencia de los hijos de Dios siempre está esperando en aquel que ha de venir. ¿Y qué hacía Abel? Él sacrificaba, ¿cierto? Hacía un sacrificio. ¿Cómo entendía el sacrificio? Él entendía que eso es lo que pide Dios, porque también aquel debía ser sacrificado. Entonces, cuando llegamos al pacto mosaico, entendemos que hay sacrificios. Está la ley, pero también dentro de la ley están los sacrificios. Eso quiere decir que los sacrificios son el evangelio que ellos tenían en ese tiempo. Es, podemos decir, una luz, una sombra de lo que ha de venir. Por lo tanto, ellos no
Ellos eran salvos porque alguien iba a venir, como ese animalito, como ese corderito iba a venir para perdón de sus pecados. Por eso usted va a leer el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que los profetas siempre lo están reprendiendo. Yo no me complazco en la multitud de holocaustos que ustedes me puedan dar. Porque ellos después pensaron, mato un animal, pequé, mato un animal y listo, mato un animal y listo. Y perdieron el verdadero sentido que tiene ese animal. Esperar que vendría el Mesías sufriente, como dice Isaías 53. Entonces ellos nunca fueron salvos por la ley. La ley, ¿a dónde los llevaba? La ley los lleva a Cristo, porque la ley es conocida como nuestro ayo. ¿Qué es lo que es un ayo? Es una nodriza. Y las nodrizas, ¿qué es lo que hacen? Educan a los niños y cuando crecen, los dejan. Entonces la ley para aquellos era el ayo que los lleva a Cristo, así los mandamientos. Si nosotros predicamos los mandamientos de Dios, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, guardarás el día de reposo para santificarlo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así sucesivamente empezamos a predicar los mandamientos. ¿Quién puede decir, no, yo hago todas esas cosas? Como el hombre rico. Muy bien. El hombre rico dijo, todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. ¿Y qué le dice el Señor? Te falta algo. Una cosa te falta. Así es. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué le quiso mostrar? Que ni siquiera cumplía el primer mandamiento. Porque el que ama el dinero tiene a Dios por el dinero. Él tenía el dinero como su Dios. Entonces, si vamos entendiendo siempre la palabra de Dios, nos muestra los mandamientos, no para decir yo los cumplo y merezco la salvación, no. Los mandamientos nos llevan a Cristo, nos llevan a humillarnos delante de Él. Por eso, el tercer punto, si podemos ir a la siguiente. El tercer punto, el tercer pilar es un mensaje acerca de Cristo, su expiación y resurrección. Lo hemos dicho, Dios no disfruta haciéndonos sufrir. Él quiere darnos a un cordero. Él quiere que a través de la vida de Cristo, a través de su expiación y resurrección seamos salvos. Pero, tristemente, como algunos quieren de alguna manera atraer más gente, ellos solo piensan que el Evangelio es decir, yo predico a Jesús que multiplicó el alimento, yo predico a Jesús el cual multiplicó los peces, predico a Jesús que le daba la vista a los ciegos, predico a Jesús que hacía este y este milagro, pero el énfasis del Evangelio no está en los milagros, sino que está en el sacrificio de Cristo. Si nosotros somos salvos por la vida de Jesús. ¿Y cómo fue la vida de Jesús? Intachable. Porque señaló que debemos entender de la ley, si bien Él nos da la expiación, la ley hay que cumplirla. ¿Y cómo podemos ser declarados justos cuando no lo somos? Solo por medio de Cristo. Porque Él es nuestra justicia. Porque si nos miran a nosotros estamos llenos de errores. Si nos miran a nosotros, estamos llenos de pecado. Pero al contemplar a Jesús, ahí está nuestra justicia. No pensemos que por nuestras justicias vamos a ser salvos. Solo la justicia perfecta de Cristo es la que usted y a mí nos hace salvos. Cuando vamos a predicar el Evangelio a las demás personas, no los considere que usted es mejor que él. No nos consideremos como gente santulona, porque si algunas personas han hecho esto, no han predicado la santidad o la santificación, ellos están predicando ser santulones. ¿Y quiénes hacían eso sino los fariseos? Que se sentaban sobre la cátedra de Moisés, pero ni con un dedo la movían. Entonces los que digan, no, que yo cumplo más mandamientos que tú, eso es pecado, amados, porque eso ya no es amar al prójimo. Si amas verdaderamente al prójimo, dice, si tienes algo contra tu hermano, considérate primero a ti mismo, no sea que tú también caigas. Entonces, debemos entender que este pilar es súper importante, porque el único perfecto es Cristo.
Amén. El único que ha sido perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando predicamos, no nos predicamos nosotros mismos, predicamos ¿a quién? A Cristo. Está bien que usted le diga su testimonio a las personas, pero cuando va a predicar el Evangelio, predique a Cristo. Está bien que predique su vida, que diga, no está bien, perdón, que predique su vida. Está bien que predique la vida de Cristo. Porque esa vida, por esa vida tenemos salvación. Entonces, este es un mensaje acerca de quién es Cristo, su vida, su expiación y su resurrección. Nos preguntamos para qué servían los milagros. Algo cortito, los milagros servían para acreditar que Jesús era el Mesías. Eran una confirmación, no es algo que es para que nosotros lo repliquemos, no, porque Él debía confirmar que era el Mesías por medio de los milagros. Entonces Dios no nos ha venido a hacer, hoy día a la tarde vamos a hacer una noche de milagros, no. Los milagros eran, si quisiéramos hacer eso es porque quisiéramos decir que el Mesías no ha venido y nosotros queremos denominarnos Mesías. Pero Cristo no vino a predicar milagros, Él vino a predicar que a través de su vida tenemos salvación y vida eterna. Muchos quieren oír acerca del Nazareno que hacía milagros y hablaba palabras bonitas. Pero una pregunta, ¿esto es el Evangelio? ¿Dios te sana? ¿Es el Evangelio? ¿Dios te ayudará en tus problemas? ¿Es el Evangelio? Predicar así es un insulto al Evangelio. Él no es un genio. ¿Se acuerdan esa serie que daban que usted tapaba la botellita y salía un genio? Y decía... Ya, ¿qué deseo quieres que te cumplas? Dios no es un genio. Sería blasfemar, insultar su nombre, pensar que Él está para cumplir nuestros deseos. Él no está para cumplir nuestros deseos. Él está para decirnos, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, no solamente un día, no solo el día que se bautizó, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Ese es el Evangelio. Predicar que Él va a cumplir nuestros deseos no es el Evangelio. Él no es un curandero. Él no es un padre que consiente o malcría a sus hijos. Porque Él nos da lo que necesitamos. Él nos da lo que necesitamos. Este mensaje se acerca de la vida de Jesús, una vida perfecta. Entendemos también que este mensaje del Evangelio es acerca de Cristo y su expiación. La siguiente, por favor. Si les preguntara qué significa la palabra expiación, qué significa la palabra propiciación, ¿alguien podría decir? Cubrir. Usted ha estado en el estudio, así que tráteme. Pero expiación es perdón. Es cubrir. Cuando estas palabras son sumamente importantes, amados, porque estamos acostumbrados nosotros a leer la Biblia, pero no a interiorizar lo que los conceptos enseñan acerca de ella. Obviamente, ¿cierto? El concepto de expiación está relacionado con lo que voy a decir, con el perdón, con el cubrir. No sé si usted recuerda el arca del pacto. ¿Recuerdan el arca del pacto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenía encima? ¿Cómo se llamaba la tapa? Propiciatorio. ¿Y qué es lo que hace una tapa? Cubre. Propicia, cubre. Entonces por eso hablamos de que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es quien cubre nuestros pecados. ¿Quién es quien cubre nuestros pecados? Cristo. Si soy un pecador y voy a morir por mis pecados, la única esperanza que tengo es Cristo. Y solo Cristo. Entonces, esta palabra, y tristemente lo digo, no está siendo muchas veces incluida dentro de nuestros sermones. Y eso está trayendo, o si es incluido, no está siendo entendida tampoco. La palabra expiar denota dar algo a cambio para aplacar la ira de Dios. La gente antigua de la idolatría, para aplacar la ira de un Dios, ¿sabe lo que hacía? Con un bebé lo tiraban al fuego para aplacar la ira de un Dios.
Los bolivianos, ¿qué es lo que hacían? Mandaban a una niña de aproximadamente unos 15 años a la montaña más alta para que muriera de frío ahí y así dársela a cambio para que tuvieran buenas cosechas. Eso es expiación. Pero en este caso, ¿quién es nuestra expiación? ¿Quién ha aplacado la ira de Dios? Cristo Jesús. Entonces este concepto, propiciación, cubrir, expiación, aplacar la ira de Dios, es un concepto esencial dentro de lo que es nuestra predicación del Evangelio. Porque quien cubre sus pecados no es su capacidad de hacer bien las cosas. Quien expía su pecado no es usted ni yo, sino Cristo. Amén. Cristo Jesús, a través de su expiación, nos ha dado salvación y vida eterna. Esta palabra, para que entendamos, esta palabra expiación es una palabra que está escrita en la Biblia más de 180 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, algo importante, ¿no? Si está escrita en la Biblia más de 180 veces, es porque algo importantísimo y no lo estamos considerando. Amén. Lo hemos dicho, viene del hebreo kafar, que significa cubrir, condonar, aplacar. En el griego, la palabra propiciación viene del griego original hiliasmos, que significa el que cubre. Es la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice el Levítico? Levítico capítulo 4, verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra y una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en lugar de holocausto. Así lo hacían en el Antiguo Testamento. Ese era el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que es pecar por hierro? Sí, pero pecar por hierro es pecar de una manera no intencional. Porque las personas que no conocen a Dios pecan deliberadamente. Ellos hacen y para ellos, no sé, pues a veces en las conversaciones en los trabajos uno lo escucha. Engañar a su esposa es algo normal. No sé, un joven que fornica con una y otra es normal para algunas personas. Pero no entiende, los que hacían eso ni siquiera tenían la capacidad de que alguien expiara sus pecados. Esto es para las personas que por hierro pecan, es decir, no intencional, por debilidad. ¿Entienden? Algo no intencional. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenían que degollar? ¿Por qué se le ponían las manos sobre las cabezas? Recuerden que el sacerdote debía quitarle todos los pecados a ese animal. Y luego, cargarlo con todo ese pecado, degollarlo. Pero no era, recuerden que dice el libro de los Hebreos, que la sangre de los toros y los machos cabríos es insuficiente para perdonar nuestros pecados. Pero el sacrificio de uno, una vez y para siempre, nos dio este libre acceso al Padre. Por eso que dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Si no hay expiación, nadie tiene acceso al Padre. Nadie tiene acceso al Padre. Nadie puede venir a Dios. Nadie puede ir al cielo si Cristo no es su expiación. Entonces algunos se preguntarán, ¿y cómo pasó con los mapuches que vivían aquí antes sin conocer el Evangelio? ¿Podían ser salvos? Lamentablemente no. Porque la única expiación es Cristo. Y dirán, pero si no tenían la ley, ¿cómo van a ser juzgados? Los que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados. Porque Dios ha puesto una conciencia en cada uno de nosotros. Y si nos vamos en contra de nuestra conciencia, pecamos, y si pecamos, vamos al infierno. Por lo cual no podemos decir, amados, de que la gente de alguna manera merece la salvación. Nadie merece la salvación. ¿Y Dios está obligado a salvar a toda la gente? ¿Está obligado Dios? No está obligado. ¿A qué está obligado Dios? A mandarnos al infierno. A eso está obligado, ¿me entiende? A hacer justicia. Y por eso, ¿a quién envió para que fuera nuestra justicia? A Cristo. ¿Y qué Cristo tuvo que evadir la justicia? No, la recibió en carne propia. Él experimentó el infierno en carne propia. Entonces no podemos decir que
que Dios se para en un lugar y les dice, yo los perdono a todos. No puede hacer eso, porque eso sería injusticia. Pienso en un juez. ¿Qué es lo que debe hacer el juez? Por decir, si una persona vino y mató a un familiar, y el juez le dice, hijo, te perdono. ¿Qué va a decir la otra persona? Juez, eso es injusto. ¿Cómo va a perdonar a alguien? Pero diferente es, yo pagué su deuda. Yo pagué su deuda. Y le va a decir, ¿quién es usted? Dios. Amén. Eterno. Inmutable. Entonces, si alguien eterno paga un pecado así, tenemos una cuenta. Entonces, debemos entender eso. Si hay algo que todo ser humano merece, es el infierno. Si Dios ve que Adán y Eva pecan y los mata a todos, a los que hubieran ahí, o digámoslo en los tiempos de Noé, si Él mata a todos y mata a Noé también, ¿eso sería justo o injusto? Sería justo. Porque, no, pero a la vez, Noé no merece ser salvo. Si usted lee la Escritura se dará cuenta que él halló gracia delante de los ojos de Dios. Él halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra gracia? Que tanto la nombra la palabra. ¿Qué significa? Amén. ¿Y los regalos los merecemos? No. Nadie merece un regalo. Es algo que Dios quiere dar. Entonces Dios no está obligado a salvar a nadie. Él le da la salvación a quien Él quiere dársela. Y dicen, ¿eso es justo? No, es injusto porque ¿quién pagó? Cristo. Entonces, ¿qué injusticia hay? Si Cristo es el que pagó por él. Sigamos. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. Si Dios nos salva, ¿es porque éramos las mejores personas? ¿Es porque somos mejores que nuestros compañeros de trabajo? ¿Porque somos las más grandes autoridades que hay aquí en Coltagua? Si Él nos salvó, dice, es por amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Que algunos dicen, no, que Dios me salvó porque yo un día lo busqué. En las predicaciones muchas veces se dice, yo busqué a Cristo. Pero ¿estaba Cristo perdido para que alguien lo busque? ¿Estaba perdido Cristo, no? ¿Quién estaba perdido? Él me encontró. Amén. Él fue el que me encontró a mí. Yo estaba perdido en el pecado, pero Él me encontró. Amén. Es que yo vine a Cristo. Él me trajo de las tinieblas a la luz, al milagro. Entonces, si estamos aquí es por su amor. No porque nosotros le hayamos amado a Él o porque seamos las mejores personas, sino porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cuando Satanás venga a decirnos, oye, pero tú hiciste esto, mereces el infierno, Cristo pagó por mí. Amén. Y no es decir, peco, total, Cristo me salva. No, es porque no ha sido salvo si pienso así. Porque cuando un cristiano le falla al Señor, ¿cómo se siente? Se siente podrido. Se siente como Pedro que negó a su Señor. Que entre lágrimas se aparta. Porque un cristiano que peca es un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo y ha sido convencido del pecado. Un cristiano no se aprovecha de la expiación para pecar deliberadamente. Un cristiano le duele haber pecado en contra de aquel Dios que solo por amor le ha salvado. Entonces Cristo, ¿quién es nuestra propiciación? Cristo. Él es quien cubre nuestros pecados. Vamos a la siguiente. La buena noticia. Aquí hay una buena noticia. Hay un evangelio. Después que conocí quién es Dios, después que conocí la realidad de mi pecado, hay una buena noticia. Es que Jesucristo, nuestro Señor, vivió una vida sin pecado, según Hebreos 7:26 al 27. Y cuando llegó su hora, cargó los pecados de los escogidos, tomando el lugar de ellos en la cruz. ¿Y qué se hizo ahí? Lo que se conoce como la doctrina de la imputación. Se ha visto a algunos, no sé si ha visto la chaquetita de las personas que a veces están pasando por este proceso que dice imputado, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando hablamos de imputar a alguien, estamos echándole la culpa a alguien, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando hablamos de la imputación o de la doctrina de la imputación, estamos diciendo que a quién culparon por mi culpa. Está Barrabás y está Jesús.
¿Barrabás o Cristo? Cristo es el que va. Él es el que va. Él es el que carga nuestras culpas. Amén. Pero Él era santo. Entonces, ¿a qué se refiere esta doctrina de la doble imputación? Significa que cuando coloco mi fe en Cristo, Él me transfiere automáticamente su justicia. Y todos mis pecados han sido cargados sobre el Cristo. Por lo cual ahora soy llamado justo. ¿Pero por nuestra propia justicia? Por la justicia de alguien más. Si hay una justicia que le permitirá llegar al cielo, es la justicia perfecta de Cristo y no es nuestra propia justicia. ¿Y cómo recibimos esa justicia? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es una condición necesaria. Entonces vemos que en la cruz ocurre una imputación, porque el Padre cargó todos nuestros pecados sobre Él y toda su justicia por la fe es nuestra. Luego Él, obviamente, murió y resucitó al tercer día. O sea que ahí hubo, y vamos a la siguiente, hubo un glorioso intercambio. Pues en la expiación es mostrada la salvación solo por gracia. La palabra gracia significa favor inmerecido e inmérito. ¿Quién hace méritos para la salvación? ¿Aquí están los que más hacen mérito? No, nadie hace mérito. El mérito de Cristo nos es suficiente para ser salvos. Somos solo a través de Cristo salvos. Por eso no decimos que María a nosotros nos va a salvar, ¿no? Ni que el pastor nos va a salvar a nosotros, por estar en alguna congregación nos va a salvar a nosotros. El único que nos puede salvar es Cristo. Amén. Y solo Cristo. Amén. Para que la gloria sea ¿para quién? Para Él. Si la gloria de la salvación es para Dios, no es decir, ¿viste Dios cómo yo colaboré para mi salvación? ¿Viste Dios cómo yo te ayudé a salvarme? ¿Así vamos a llegar al cielo? No. Gracias Dios. Porque toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén. Porque esta gloria, este valor, la palabra gloria, para que lo entienda, significa valor. Amén. Es decir, ¿cuál es el valor más grande que usted tiene? Dios. Por eso Él es la gloria nuestra. Amén. Sí. Entonces, vamos viendo también que por el poder de su resurrección, en aquel día nos levantaremos incorruptibles. Es decir, nuestro cuerpo aquí envejece, sufren enfermedades. Y no podemos decir que a los cristianos no les da cáncer, porque sí les da. No podemos decir que a los cristianos no les va a dar alguna enfermedad. ¿Sí? Uno piensa en Eliseo y todos ven a Eliseo, solamente se centran en los milagros, pero después dice, pero lo que lo llevó a la muerte fue una enfermedad. Uno de los compañeros de Pablo estaba gravemente enfermo. Sí. Y si él hubiera tenido el don de sanidad, ¿por qué no lo sanó? Sino que dijo, lo tuve que dejar ahí, bien cuidadito, para yo seguir. Amén. Los cristianos no enfermamos. Amén. Los cristianos padecemos. Sí, pero tenemos una esperanza en la resurrección de Cristo. Amén. Sí. Tenemos la gloriosa esperanza. Amén. De que allá no existirá el cáncer, de que allá no existirán todas estas enfermedades y hay algo más maravilloso, no existirá el pecado. Amén. Ese pecado que nos ha hecho tanto fallarle a nuestro Señor, eso no va a existir. Gracias, Padre. Porque Él en aquella resurrección nos levantará incorruptibles, es decir, sin pecado. Amén. Y sin la corrupción que carcome este cuerpo. Amén. Segunda de Corintios 5, 21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es su justicia? Cristo. Dice, ¿y él conoció pecado? No, el que no conoció pecado. ¿Y qué es lo que hizo el Padre? Por nosotros lo hizo pecado. Así es. ¿Se ve cómo está la doctrina de la doble imputación, cierto? Entonces eso es nuestra salvación. Gracias Dios, gracias Jesús, porque por tu justicia nos dio el cielo. Amén. Primera de Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Los cristianos, si hay algo seguro, ¿saben lo que es pecado? Temerle a la muerte es pecado. Porque un cristiano no le teme a la muerte. ¿Por qué dijo el apóstol? Para mí
El vivir me es Cristo y el morir me es una ganancia. Porque estaremos con Cristo. No le teman la muerte, hermano. Temanle a Cristo. Vamos al siguiente, al penúltimo punto. Que esto nos lleva, ¿cierto? Indudablemente estamos hablando de la expiación, estamos hablando de la vida de Cristo, estamos hablando de la resurrección y ya nos está empujando algo. A un mensaje acerca de fe y arrepentimiento. Porque para recibir esta esperanza de gloria, ¿qué es lo que debemos tener? Fe. Fe y arrepentimiento. Nótese, la fe es un conducto, es una cañería. Cuando esa cañería se pone en las cosas de este mundo, recibimos pura basura. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en la Escritura, en la palabra de Dios, recibimos ¿qué cosa? Gracia. Recibimos la gracia de Dios, recibimos su sacrificio, recibimos su amor. Entonces, en este siguiente pilar nos muestra la importancia de anunciar el Evangelio que se recibe solo por gracia, solo por medio de la fe, y que el arrepentimiento es esencial para nuestra salvación. Si hay algo que debemos, y vamos a la siguiente, entender acerca de la fe, que la fe no es algo humano. La fe humana está afectada por el pecado. Entonces la fe que necesitamos, según Efesios capítulo 2, versículo 8 y Gálatas capítulo 5, 22, ¿se acuerdan de Gálatas 5, 22? Cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Entonces la fe no es algo humano. La fe es un regalo que Dios le ha dado a aquellos que han de ser salvos. Que dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué dice? ¿Y esto es de nosotros? No. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces, tanto la gracia como la fe es un regalo de Dios. No piensen que yo tuve fe en Cristo, a ver, voy a utilizar mi fe y voy a hablarle a la gente para que con su fe venga Cristo. No. Necesitamos una fe movida por el Espíritu Santo. Necesitamos una fe movida por el llamamiento eficaz. Y están así, que Cristo venía por un lugar, estaba mandado en un banco de los tribunos y ¿qué decía? Ven y sígueme. Y dice que él se quedó pensando e inmediatamente vino y le siguió. Amén. Así son aquellos que son llamados eficazmente, tienen una fe puesta en Cristo. Amén. Y pueden pasar pruebas terribles y pueden venir cosas tan tremendas a su vida, pero esa persona va a seguir perseverando porque tiene una fe dada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, porque tiene una fe dada en el Espíritu. Pero si nosotros le comentamos a la gente que con su fe humana venga a Cristo, lamentablemente va a ser defraudado, no va a durar. Por eso traemos mucha gente a veces y que no se van, porque no tienen una fe dada por el Espíritu Santo. La fe genuina tampoco es decir, que yo tengo fe. ¿Usted cree? Sí, yo creo. Según el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, la fe sin obras es muerta. Entonces eso quiere decir que para tener fe, que si una persona tiene fe, es porque también obra. ¿Entiendes? No es que la persona obra para tener fe, no. La persona, si tiene una fe dada por el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a necesitar, vamos a la iglesia, va a necesitar decirle, lee la Biblia, va a necesitar decirle ora, va a necesitar decirle esas cosas, ¿no? No, porque el Espíritu mismo lo va a molestar porque tiene una fe puesta en Cristo. Pero muchas veces queremos que esto se llene con puros cabritos y no ovejas. No esperemos llenar iglesias, esperemos tener a personas que verdaderamente quieran servir al Señor y que verdaderamente han sido transformadas por medio del Espíritu Santo. La fe genuina está puesta ¿en qué cosa? En las Sagradas Escrituras, como dice 1 Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es útil e inspirada por Dios. ¿Para qué cosa? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es que voy a ir a pedir un consejo a un psicólogo, voy a ir a pedir un consejo a alguien del mundo. No, toda la Escritura es útil. Es que no sé, es que voy a pedir consejo en otras cosas. Toda la Escritura es útil. Es que quiero predicar, no sé, un poco de filosofía. No, toda la Escritura es útil. La Escritura es nuestra regla máxima de fe. Y ahí está la fe de los cristianos.
La justificación se recibe por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted y yo somos declarados justos delante de Dios, es por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Pero en el Cristo que hacía milagros solamente? No, en el Cristo que vivió una vida perfecta, en obediencia, y fue a la cruz, cargando mis pecados, resucitando al tercer día y dándonos una fe y esperanza viva. Es por fe para que sea por gracia, dice Romanos capítulo 4, versículo 16. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es por fe para que sea por gracia. Porque la fe es un puntito que nos da a nosotros, ¿no? La fe no nos es contada la fe en sí misma nos es contada como deuda, no como salario. Pero en este caso somos justificados por medio de la fe. Por esa fe que nos ha dado ¿quién? El Espíritu Santo. Y por último, Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no pretendamos tener personas que no tienen la fe nada por el Espíritu Santo, porque es imposible que agraden a Dios. Aunque canten, aunque estén en un coro, aunque hagan lo que hagan, aunque prediquen, si no tienen la fe puesta en las Sagradas Escrituras, no son cristianos y nunca van a poder agradar a Dios. Este cuarto pilar dice un mensaje de fe, pero esa fe no va sola, va acompañada de arrepentimiento. ¿Qué me puede decir lo que arrepentimiento significa? ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Significa llorar? ¡Ay, lo lamento! ¿Significa eso arrepentimiento? No, dejar el pecado. Amén. Arrepentimiento significa cambiar de actitud. ¿Cómo sé si verdaderamente me arrepentí de mis pecados? Es porque no volví a hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en una pareja? Muchas veces se dice: mi amor, perdóname, y después vuelve a hacer lo mismo. Mi amor, perdóname, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es lamentarse, eso es mentir. Arrepentimiento significa cambiar de actitud. Porque la Escritura, de una manera muy clara, nos dice al respecto en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y dice, y sigue lo mismo, y sigue confesando, y sigue confesándolo, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, que la misericordia de Dios ponga la fe en la palabra de Dios. Amén. Y arrepintamos de nuestros pecados, apartándonos de ellos y no volviendo a los mismos. Este cambio es solo una obra del Espíritu Santo, pues el esfuerzo humano es insuficiente ante la depravación total del hombre. Si usted va al libro de Efesios, y acompáñame rápidamente, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1, se va a dar cuenta que cuando vamos a predicar, nosotros, hermanos, estamos por ahí con Ezequiel, vamos a predicar a un valle de huesos secos. Porque ¿cómo están las personas que están sin Cristo? Muertos. Mire lo que dice Efesios 2. Y Él, ¿quién les dio vida? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No sé, vamos a predicar a un cementerio. ¿Qué va a pasar? Y queremos traer a los muertos, los queremos traer, desenterrar y traerlos. Yo le estoy diciendo que así parecemos muchas veces. Queremos andar llenando de muertos la iglesia. No llenemos de muertos la iglesia, amados. Porque esto es para aquellos que han sido vivificados. ¿Y quién les da vida? Cristo. Entonces, cuando voy a predicar, yo tengo que limitarme a predicar el Evangelio. ¿Y quién le va a dar vida? Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos, un muerto no tiene la capacidad de responder. Por eso hablamos de depravación total. Cuando el pecado afectó al hombre, le quitó la capacidad de vivir a Cristo. Pero si por el Espíritu Santo, pero si por la obra del Espíritu Santo, esta persona es transformada, tendrá fe y arrepentimiento para la vida, para volverse de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces, si queremos verdaderamente predicar el Evangelio, dejémosle a Dios que transforme las vidas. Porque todo cristiano debe experimentar un nuevo nacimiento. Es necesario que podamos nacer de nuevo. San Juan capítulo 3. Necesitamos nacer de nuevo.
Sin fe es imposible. Y sin arrepentimiento hay salvación, ¿no? No. Estoy recordando Lucas 13, cuando, ¿se acuerdan los discípulos? Dicen, mira Señor, esta torre mató a toda esta gente. Mira Señor, a esto les pasó tantas cosas. Y el Señor le dijo, ¿quiénes son más malos porque ellos murieron así? ¿Ustedes se creen más justos porque a ellos les pasó algo terrible? No penséis así. Y aquí viene lo importante. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Todos pereceréis de igual manera. Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no se arrepienten, todos perecerán. Entonces nuestro evangelio no es vengan a Cristo. No, si no os arrepentís, todos vais a morir en vuestros pecados. Amén. Todos vais a morir. Ese debe ser nuestro mensaje, pero nosotros queremos ven a Cristo y Él va a solucionar tus problemas. No, ven a Cristo, porque si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Amén. Vamos al último punto, porque un mensaje acerca de Cristo y su expiación un mensaje de fe y arrepentimiento nos va a llevar a un mensaje de salvación o condenación. Esto es simple. Si una persona no entendió, escúcheme bien, no entendió este mensaje acerca del pecado, inmediatamente va a ir a la condenación. No necesitamos hablarle de Cristo, no necesitamos hablarle más, porque si no entendió que es un pecador, ¿para qué le vamos a hablar lo demás? ¿Me entiendes? Entonces a veces nosotros nos encontramos dándole perla a los cerdos. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Le empiezan a pisotear y se nos vuelven. Nosotros tenemos que ir a aquellas personas y predicar abiertamente, obviamente, y seguir con aquellas personas que verdaderamente han recibido una convicción de pecado. Porque si hay algo que hace el Espíritu Santo es, ¿qué hace? ¿Saltar? ¿Hablar en lengua? No, dice, y el Espíritu Santo os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo será juzgado. Entonces nos damos cuenta que cuando el Espíritu Santo viene me convence que soy un pecador. Y si no me convenció, ¿de qué sirve predicar a Cristo? ¿Entiendes? Eso es lo importante. Entonces este es un mensaje de salvación o condenación. Vamos a San Juan 3:18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero si la palabra es clara, yo no sé por qué la queremos esconder. Estos textos los escondemos cuando vamos a la calle. Estos textos los escondemos cuando estamos predicando. No los escondamos, hermano. El que cree no es condenado. Y el que no cree, el que va a buscarlo de nuevo. El que no cree ya ha sido condenado. La doctrina de la predestinación es real, amados. No podemos obviarla y hacerlo a un lado pensando que el Señor, porque así se imaginan cuando van a predicar, piensan que el Señor está sentado en un sillón esperando que crean, aquí está mi hijo, crean en mi hijo. O algunos creen que es un chofer de bus diciendo ya el bus está pronto de salir, súbanse todos los que puedan. No. El que cree no es condenado. Pero el que no cree, el que rehúsa creer, ya ha sido tiempo. ¿Qué dice el tiempo? Esto está conjugado en tiempo pasado. Porque dice ya ha sido condenado. Desde antes de la fundación del mundo se escogió quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos. No podemos obviarlo. Pero eso no significa que no vamos a ir a predicar el Evangelio. Porque usted sabe quién es salvo. Dios dijo, vayan y prediquen. Vayan y hagan discípulos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pero sí debemos tener claro, para no llenar de muertos la iglesia, el que no cree ya ha sido condenado. El hombre, en su estado de depravación total, al estar muerto en su delito de pecado, no tiene la capacidad de venir a Cristo ni tener fe en Él. Pero eso no le es culpa de pecado, ya que voluntariamente desprecia el Evangelio. Porque alguno podría decir, está muerto, entonces, ¿qué culpa tiene esta persona? Miren lo que dice San Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres que amaron? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Algunas personas dicen, pero ¿por qué Dios predestinó a las personas para que se perdieran algunas?
Porque ellos no quieren venir a Cristo. No creen. Ellos en realidad, amados, desprecian el Evangelio. Aman, ¿qué cosa es la tiniebla? Es que yo no quiero ir a la iglesia porque voy a tener que dejar esto, voy a tener que... ¿Qué dice? Aman más las tinieblas. Entonces no es injusto Dios por salvar a algunos y a otros no salvarlo. No es injusto, Él es justo. Si la gente se va al infierno, ¿por qué? ¿Dios los manda al infierno? No, porque ellos son los que quieren ir al infierno. Gloria a Dios. Entonces aquellos que desprecian el Evangelio serán enjuiciados por Dios y echados al infierno, junto con aquellos que lo predican de mala manera. No debemos olvidar eso. Si predicamos el Evangelio de mala manera, si predicamos, ven a Cristo, va a solucionar tus problemas, vamos a ir al infierno, hermanos. ¿Y por qué le digo esto? Santo. Porque Dios nos ha comisionado como embajadores. Amén. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Con Dios. Un embajador en la antigüedad debía llevar a otra nación la buena noticia. Qué bueno. Y si ese embajador se equivocaba en dar la buena noticia, ¿sabe lo que merece? La muerte, porque está malinterpretando al rey, porque está dando una mala noticia que puede traer un conflicto más grande. Claro. Sí. ¿Usted cree que si un rey terrenal hacía eso en la antigüedad, cuánto más nuestro Padre Celestial si predicamos el Evangelio de mala manera? Eso. Si no predicamos el Evangelio de manera bíblica. La verdad. Y usted dirá, pero ¿dónde está escrito eso? Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos. Esto no es para cobardes. Y no es para los incrédulos. Aleluya. Es para, dice, los abominables y homicidas, Amén. los fornicarios y hechiceros, los idólatras y algunos mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Es decir, si alguien predica el Evangelio de manera errónea, es un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Amén. ¡Ay de mí! ¿Ahora entiende? ¡Ay de mí! Amén. ¡Ay de mí! Claro. Si no anunciare el Evangelio. La única esperanza. Es que si predico estas cosas en la iglesia, los hermanos se van a ir. Los cobardes también se van a ir al infierno. Si es de Dios, lo Es sabe. que no, es que mi pastor me puede echar. Los cobardes no van. Los cobardes no van. Amén. Predique con respeto, sí, siempre con respeto las cosas, pero ¿hemos de temer a los hombres? No podemos. No, hemos de temer a Gracias, Dios. Señor. Santo. Él sea vuestro temor. Él sea vuestro miedo. Miedo. Amén. Mas a todos los que por gracia creen al Evangelio, por la obra del Espíritu Santo que ha operado en ellos, dándoles justificación, santificación, adopción y todas las abundantes riquezas de su gracia, son herederos de las promesas inmutables, según los decretos de Dios. Amén. Me gusta mucho lo que 1 Corintios 1.30 dice. 1 Corintios 1.30. Más por Él. ¿Estáis dónde? Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hasta estamos en Cristo porque un día yo se me ocurrió ir a la iglesia. No, más por Él estáis vosotros. Amén. Si permanecimos firmes en el Evangelio hasta este preciso día, es por Él. Amén. ¿Debemos temer? No. Es que el diablo me puede sacar del camino. ¿Debemos temer? No. No debemos temer, amados, porque este Evangelio es un Evangelio de seguridad. Amén. Aquellos que por fe han sido justificados y participantes del nuevo nacimiento son aquellos que tienen una fe dada por ¿quién? Por Dios. Dada una fe dada por Dios, lo cual transmite a nuestra salvación una inseguridad o seguridad. 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 Amén. Mire lo que dice San Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. Amén. Y no merecerán jamás. Entonces, ¿dónde están aquellos que dicen que se pierde la salvación? Si Él le dice, yo le he dado, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Y la vida eterna se termina? Aleluya. Este es un mensaje de salvación. Amén. Él nos ha dado vida eterna. Y dice, y no merecerán jamás. Y es que el diablo no puede sacar del camino. Y nadie la arrebatará de mi mano. De mi mano. Amén. Y luego dice, porque mi Padre que me las dio, mayor es que todos. Amén. Gloria. Entonces, ¿quién nos puede separar? Por eso el apóstol Pablo ahora no entiende que Él se separará del amor de Cristo. ¿Acaso una tribulación? ¿Acaso una angustia? ¿Hambre o persecución? ¿Acaso lo por venir? ¿Acaso algún peligro? ¿Alguna espada? ¿Ángeles principados? Nadie me puede separar del amor de Cristo. Aleluya. Nadie nos puede separar del amor de Dios, perdón, que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Esa es nuestra salvación. Amén. Es que dicen, es que no sé, no estoy seguro todavía. Este es un mensaje de salvación. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto. Y que cuando uno está persuadido, ¿está dudando? No, seguro. Cuando uno está persuadido, está convencido. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó La buena obra. la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿dónde está que podemos perder la salvación? Si Él comenzó la obra en mí, Él la va a terminar. Él no es el típico maestro que nos va a hacer un trabajo a la casa y después lo deja ahí medio terminar. No. Si Él comenzó una obra en nosotros, la va a terminar. Predicamos un evangelio de seguridad, no de inseguridad. Predicamos un evangelio de vida eterna. Porque debemos estar persuadidos de esto. Si este evangelio no nos condena, nos salva. Si este evangelio no nos condena, nos salva. Entonces, amados, si una persona es condenada es porque ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Pero si una persona es salva, es solo por gracia. Amén. Solo por el favor inmerecido e inmérito. La última parte de este estudio, hemos concluido con los 5 pilares. Vamos, como le dije, basándonos en el principio hermenéutico de la interpretación, basado en la observación, nos daremos cuenta que estos 5 pilares están en la predicación de cada uno de los apóstoles. Por favor, le invito a que abra su escritura. Sí, en el libro de los Hechos, que este texto se me perdió, es la predicación, si él me puede ayudar a buscarlo, por favor, Pablo, en Atenas. Se me extravió ese texto. La predicación de Pablo en Atenas. 17. Muchas gracias. Justo. El libro de los Hechos, capítulo 17, verso 16. Muchas gracias. Hechos 17, 16. Aquí debemos identificar naturalmente, no forzadamente, sino los 5 pilares. Recuerde que este estudio está basado en las Escrituras. Amén. Y así dice, verso 16, Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada en la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. No crean que soy un palabrero, hermano. Se está predicando el evangelio. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta enseñanza de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo más. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Parte con un mensaje acerca de quién, o un mensaje acerca de Dios. Y aquí, obviamente, ¿cierto? Usted conoce, pasa el apóstol, y para algunos pareciera ser blasfemo hacer eso, porque imagínese, él estaba pasando por ahí y diciendo, hay todo esto y me enardece, pero ahí hay un Dios que dice el Dios no conocido. Aquí está la oportunidad. El Areópago no era cualquier
aquel lugar, el Areópago era el lugar donde estaban los principales filósofos, Así es. los estudiosos más grandes. Entonces, pasé por ahí y vi a un Dios no conocido. Entonces, él está bajo la premisa principal de que ellos no conocen a Dios. Ellos tienen muchos dioses, pero al verdadero, a mi Dios no lo conocen. Entonces, cuando vamos a la calle o vamos a predicar, creemos a veces nosotros que la gente conoce quién es Dios, pero no lo conoce. Ellos tienen una falsa idea de quién es Dios. Entonces, me aprovecho de esto. Ustedes no conocen a este Dios. Él le dice, a este Dios predico. Y dice, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, es quien yo os anuncio. Y aquí parte con Génesis, explicándole quién es Dios. Así es. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Acaso no está hablando de los atributos de Dios aquí? Amén. ¿Qué atributo está hablando aquí? Que Él es todopoderoso. Él es absoluto. Él es el creador. Quien no conoce a Cristo como su creador nunca lo va a creer como su Señor y menos como su Salvador. Amén. Entonces, si no entiende una persona que Dios, y si vamos así, ¿por qué Génesis parte así? En el principio creó Dios. Porque si Él crea todo, Él es dueño de todo. Entonces esa es la base principal. Y si Él creó todo, Él me creó a mí. Y si Él me creó a mí, Él puso puso los mandamientos en mi mente. Eso quiere decir que si yo me voy en contra de mi conciencia, estoy pecando. ¿Me entiendes? Entonces, si una persona entiende quién es Dios, inmediatamente las va a llevar a un mensaje acerca del pecado. Dice, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre él toda la faz de la tierra. Y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea que el mensaje del Evangelio, ¿dónde lo estaba llevando ellos? Lo estaba arrinconando. Y no hay por dónde salir. Este Dios es mucho más grande que todos los que están ahí juntos. Entonces nos empieza a arrinconar con el Evangelio. Y dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Es un mensaje acerca del pecado, porque ahora está diciendo, ustedes están adorando a otros dioses. No deben pensar que esto está bien, o de la imaginación de los hombres. Tenga cuidado de estar predicando a un Dios, a un Cristo imaginario. Al Cristo superestrella que muchos cantan. No, ese no es el verdadero Cristo. Verso 30, pero Dios, aquí viene lo bueno, pero Dios pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ahora dice, por favor, crean el Evangelio, vengan a Cristo. Por favor, les sugiero que vengan. No, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces es un mensaje de fe y también de arrepentimiento. ¿Te fijas cómo vamos encontrando los 5 pilares aquí? Entonces, cuando nosotros vamos como embajadores a predicar a las calles, nosotros no le estamos sugiriendo el evangelio a la gente. Nosotros, lo que estamos haciendo, es decir, el Rey de todas las cosas está mandando a Cristo. Amén. ¿Cristo está reinando ahora o va a reinar más adelante? ¿Sabes cuál es la pregunta? Está reinando ahora. ¿Y a dónde? ¿Por qué? Porque ¿a dónde se sentó? A la diestra de Dios Padre. Y Él, cuando venga por segunda vez, Él va a venir a consumar su reino. Amén. Si no entendemos la historia, no vamos a entender por qué esto es así. En la antigüedad, cuando un imperio conquistaba a otro, no iba y al tiro quitaba todo. No. Él mandaba embajadores. Diciéndole, por ejemplo, cuando vinieron los españoles acá, ellos lo hacían así. Sí. Venían los españoles y leían su carta magna y le dicen, ustedes desde ahora le pertenecen al rey de España. Si no se someten al rey de España, todos ustedes van a tener que morir. Si se someten, ustedes van a experimentar un reino próspero, un reino bueno. ¿Y qué hacemos nosotros? El Rey de todas las cosas nos ha ordenado, porque esto no es una sugerencia ir a predicar el Evangelio, nos ha ordenado que si no os arrepentís todos pereceréis. Amén. Ese es el Evangelio, pero hemos cambiado eso para hacer agradable a los hombres y llenarnos de gente aquí. Si tú vienes a Cristo, se van a solucionar tus problemas. Si tú vienes a Cristo,
Cristo va a tener sanidad, si tú vienes a Cristo vas a tener prosperidad. No. Si no te Piensa en Juan el Bautista, Amén. lo mataron. Claro. Amén. Piensa en Jesucristo, lo mataron. Piensa en el apóstol Pablo, lo mataron. Amén. Entonces, amados, si predicásemos para agradar a los hombres, ya no somos siervos de Cristo, ya no somos esclavos de Jesucristo. Claro. Amén. Los embajadores deben y debemos, como embajadores, estar dispuestos a morir por anunciar el Evangelio tal como es. Amén. Pero sigamos. Amén. Dice 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, es decir, es un mensaje acerca de Cristo, porque a quien designó al Padre, a Cristo, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. O sea, una predicación acerca de Cristo, su expiación, su resurrección. Amén. Pero aquí viene el último punto, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que hacían se burlaban. Ah, es que yo no quiero ir a predicar porque se van a burlar de mí. Y otros decían, ya deberíamos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Amén. Pero aquí está también un mensaje de condenación para los que no creen y un mensaje de salvación Sí. para los que creen. Dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Entonces, al analizar, que ya nos quedamos muy cortos en el tiempo, amados, Amén. pero permítame poder poner otro ejemplo acerca de esto, para así ya estar concluyendo con este último ejemplo. Vamos al libro de Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 14. Este es el primer discurso de Pedro. Recuerde que los 5 pilares son un sistema de interpretación basado en la observación. ¿Cómo predicaba Pedro? ¿Cómo predicaba Pablo? Así debemos predicar nosotros. Amén. Hechos capítulo 2, verso 14, dice así la Sagrada Escritura. Entonces Pedro, poniéndose, ¿sí lo encontraron todo? Sí. Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros, vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Detengámonos ahí por un momento. Partió él con un mensaje acerca de Dios, pero usted dice, ¿por qué no le explicó la creación? Porque los judíos saben, ¿cierto? Conocen. Entonces, cuando usted se enfrenta a una persona que es conocedor, pero no entiende el Evangelio, pero es conocedor, ¿a dónde va a ir usted? A la Escritura, ¿cierto? Va a ir a la Escritura. Entonces usted, ¿qué es lo que hizo Pedro? Fue muy astuto. Obviamente el Espíritu Santo lo impulsó a esto, pero él, ¿qué le citó? Oye, si esto ¿qué pasó? Es algo que está ¿dónde? En la Escritura. Entonces, yo, el Dios que le estoy anunciando no es el Dios que no está en la Escritura. Es lo mismo que estamos hablando de esto, ¿cierto? Yo lo que le estoy anunciando al Dios de las Escrituras. No le estoy predicando a otro. Entonces eso es lo que está diciendo Pedro, un mensaje acerca de Dios. Y aquí viene un mensaje también acerca de fe y arrepentimiento, porque fe, dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Varón israelita, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Se fija? Dios aprobó a Jesucristo. Es un mensaje acerca de Cristo, su expiación y su resurrección. Aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas. Nótese lo que le había dicho anteriormente. Los milagros, ¿para qué eran? ¿Para qué eran los milagros que Jesús hacía?
para confirmar su ministerio. Por eso dice, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, es decir, las maravillas que hacían, comprobaban de que Jesucristo era el Mesías. Amén. Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Es decir, un mensaje acerca del pecado. Ustedes mataron a Cristo. Ustedes cometieron un gran pecado en contra de las sagradas escrituras. Entonces, cuando vamos a hablar con personas que tienen un cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero no creen o no están alineados al Evangelio bíblico, debemos ir ¿a dónde? A las escrituras. Porque se supone, y eso lo he escuchado mucho, ¿la Biblia cuál es importante para nosotros? Todo. Pues todo. La Biblia está aquí y las emociones y las cosas que queramos están abajo. Es la Biblia lo que es. El Espíritu Santo y la Biblia están así. Entonces, si el Espíritu, que yo creo que el Espíritu Santo contradice la Escritura, no es el Espíritu de Dios. No. Porque el Espíritu de Dios se alinea con la palabra de Dios. Amén. Con la misma palabra de Dios. Entonces demuestra aquí que es un mensaje acerca del pecado, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, aquí está hablando de que Cristo la muerte no lo puede enfrentar, porque es eterno. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansa en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo por tu presencia. Citando el Salmo 16, ¿cierto? Varones hermanos, se puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David también no era rey solamente, sino que era profeta. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cierto? Aquí está, obviamente, desarrollando el mensaje acerca de Dios, un mensaje acerca del pecado, un mensaje acerca de Cristo y su expiación. Entonces, llega al punto máximo la predicación cuando dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué empezó? El Espíritu vino, empezaron todos a saltar. No, mire, al oír esto, ¿qué es lo que hace? Se compungieron de corazón. ¿Qué debe provocar nuestra predicación del Evangelio? Que las personas se compunjan de corazón y reconozcan que han pecado delante de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que dicen? Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y este mensaje es un mensaje de fe y arrepentimiento. ¿Qué le dice? Hechos 2:38. Pero le dijo, arrepentidos. Pónganse a llorar, le dijo. No. No, lamentense. No. Cambien de actitud. Dejen de pecar. Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, en la autoridad de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nos dio llamar. Es decir, un mensaje de salvación. Antes vimos un mensaje de condenación. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Un mensaje de salvación. Entonces, si se fija, esta estructura, estas bases en las cuales predicamos el Evangelio son bíblicas y podríamos estar toda la tarde viendo, ¿no? Pero obviamente el tiempo apremia. La siguiente, sí, muy bien. Si quieren seguir indagando acerca de esto, pueden analizar la predicación de Esteban en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 7. Ahí obviamente hace y sigue la misma progresión, los 5 pilares están ahí. En 1 Corintios 15, cuando Pablo declara el Evangelio predicado en la iglesia de Corinto. También en Hechos 3, verso 11 al 26, en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y así en innumerables textos, aún en el Antiguo Testamento, cuando predica Oseas, predica Amós, todo ello se basan en la misma estructura. Pero tristemente, hoy como evangélicos,
estamos predicando todo lo contrario. Doctrina. Si hay algo, amados, que oro a Dios y le ruego a ustedes, que son pequeñas semillas de una reforma Aleluya. que tiene que venir a Cortauco, que tiene que venir en esta sexta región, en Chile y en el Aleluya. mundo. Amén. Oremos por una reforma bíblica. Somos pequeñas semillas, Amén. pequeñas semillas. Como el Señor lo dijo acerca del Evangelio, son como una mujer que en una masa puso unas medidas de levadura. Y cuando volvió, aumentó. Amén. Son pequeñas semillas Amén. que Dios está levantando para nuestra gloria, para su gloria, Amén. para su honra, Gloria a para su exaltación. Gracias, Padre. La siguiente y última. En conclusión, gracias damos a Dios que a la luz de las Escrituras nos permitió analizar el Evangelio según Dios. Le rogamos a Dios que nos libre de estar predicando algo que no sea el Así Evangelio. es, Amén. Le rogamos a Dios que nos ayude a ser diligentes en nuestro estudio Amén. para no mentirle a las personas, Amén. para no mentirle a las congregaciones. Sí, Rey. Porque si predicamos el Evangelio de manera errónea, llevaremos a muchos al infierno, aún a nosotros mismos. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidémonos de lo que estamos predicando. Así es, Señor. Persiste en ello. No debemos tener cuidado solamente al principio, persistamos en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Pero si no prestamos cuidado, no tenemos cuidado de la doctrina, lamentablemente los que nos oyen y nosotros mismos iremos al infierno. Amén. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No se gloríe por predicar el Evangelio, no, porque nos es una necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amén. 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 Oremos. Aleluya. Dios Padre, Gracias. te damos gracias por esta semilla que para tu gloria has permitido que en este lugar de Coltauco sea sembrada. Amén. Es una pequeña semilla, Señor, pero que estoy seguro, Dios mío, que será para tu gloria. Padre amado, trae un despertar al pueblo cristiano, Señor, por medio, no del avivamiento que muchos esperan de gritos altos, sino el avivamiento para que vuelvan nuestros corazones a la palabra sagrada de Dios, la cual es la autoridad máxima por encima de todo concilio, por encima de toda denominación, por encima de todo pastor, por encima de todo obispo, por encima de todo aquello que se oponga a esta palabra tan preciosa. Por amor de tu nombre, Amén, Rey. nos gozamos y nos alegramos Y Jesús. de esta bella oportunidad que nos ha Amén. dado. Amén. Te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Dios Amén. sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Ahora nos espera un rico almuerzo.